Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Gracias por invitarme. Gracias por creer que Dios podía usar mi vida para bendecir la tuya. Quiero felicitarlos primero que nada. Esperen porque me queda como... Ahí está. Ahí estoy. Quiero felicitarlos por el trabajo que están haciendo. Así que ¿por qué no le dan un aplauso a... Ustedes no saben, pero ahí atrás hay un montón de gente también. ¿Por qué no le dan un aplauso? Estamos todos disfrutando del trabajo que ellos hacen. Apláudalo, se lo merecen. Están haciendo un excelente trabajo. Un excelente trabajo. Me siento honrado, de verdad, agradecido, honrado de poder estar en este lugar. Estoy convencido de una cosa, que no estoy hablando con niños. La Biblia dice que cuando Dios le habló a Jeremías, ¿no? Y Jeremías le dijo, ay de mí, soy un niño y no sé hablar, ¿no? Y el Señor le contestó rapidito para no perder el tiempo, le dijo, no digas, soy un niño, porque vas a ir donde yo te envíe y vas a decir lo que yo te diga. De manera tal que para Dios la edad es una cuestión de obediencia, no de número que vos tengas. Así que yo voy a considerar acá que hay un montón de gente que ama a Dios, que quiere obedecer a Dios y por lo tanto no son niños. Y como no son niños, no les puedo hablar como un niño. Les tengo que hablar como a gente adulta, ¿no? Ahí veo algunos que son más chiquititos de edad, decirle, mira papá, crecí. Estoy más grande. En el año 2022, ahí estuve revisando, el Señor me visitó en un tiempo simple de buscarlo, algo que hago habitualmente. Pero me visitó y compartió conmigo un mensaje que quedó guardado desde ese momento hasta hoy. De hecho, hubo un congreso anterior que el pastor Ricardo me llamó y yo dije, creo que ahí está, esa es la oportunidad. Y cuando él me llamó, miro mi calendario y yo estaba de vacaciones. De hecho, yo estoy de vacaciones. Tendría que estar de vacaciones. Así que entendí que el día es hoy. Así que quiero que le digas al que está al lado tuyo, prepárate porque hoy sí Dios te va a hablar. ¿Cuántos conocen la historia del rey Saúl y su hijo Jonathan? Pero con ganas, vamos ahora. Bien. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 18. Yo te cuento la historia y tal vez uso algún verso para introducir, porque creo que siempre son importantes los contextos en las historias de las personas. Todos tenemos un contexto, ¿no? Un lugar de donde venimos, una familia de donde venimos, una ciudad de donde venimos, un país de donde venimos, una iglesia de donde nacimos. Todos tenemos un contexto para llegar a ser lo que somos. La Biblia cuenta en Samuel que David tenía una amistad entrañable con Jonathan, tanto que llegó a quererlo como a él mismo. Jonathan amaba a David como si fuera él mismo. Eso es una amistad importante. ¿No? ¿Tenés algún amigo que lo ames más que a vos? Uno se rió por ahí, te escuché. ¿Dónde estás? Se amaron tanto, ¿no? Que fue entrañable. Y en un momento Jonathan, sabiendo de cuál era el destino de David, le pidió encarecidamente, vamos a llamarle un favor, o hacer un pacto juntos. Le dijo, nunca te olvides. Así dice en 1 Samuel 20:12, nunca dejes de ser bondadoso con mi familia. Saúl es el rey de Israel. Jonathan es el príncipe heredero al trono desde lo natural. Desde lo espiritual, Dios había tomado otra decisión. Dijo, quien va a continuar el reinado en Israel va a ser David, no Saúl. Así que de alguna forma, esta amistad entrañable que tiene Jonathan con David es una amistad poco conveniente desde lo natural.
David está siendo ayudado por alguien que debiera ser el candidato al trono a lo largo de casi toda su vida de joven. Jonathan elige ser amigo de la voluntad de Dios en David, aunque eso a él le estaba costando heredar el trono. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tenés amigos espirituales? Porque si no tenés un problema. Yo entiendo que cuando uno es joven tiene los amigos de la escuela, del barrio, del lugar donde estudia o hace lo que tenga que hacer. Y se divierte y la pasa bien. Y empieza a elegir a veces en la juventud, elige amigos solamente porque me caen bien. Solamente porque son simpáticos, solamente porque, bueno, tal vez son gente popular. Pero quiero alentarte y quiero que le agarres la mano al que tenés al lado porque seguro lo consideras amigo conocido. A decirle, necesito que seas para mí un amigo espiritual. Pastor, ¿qué es un amigo espiritual? Bueno, es fácil. Todavía no entré en el mensaje, pero te quiero dar un consejo de un viejo, porque ya cuando uno está de este lado es porque ya no está de ahí, se volvió el viejo que predica. ¿Verdad? Tantos congresos que fui. Este me dio como nostalgia. Dije, uy, qué lindo ir a un congreso, pero uy, soy el viejo que predica. Este es un consejo que quiero darte. Las amistades que elijas mientras sos joven van a determinar tu futuro cuando seas grande. Las amistades se eligen espiritualmente, no humanamente, ni sentimentalmente, ni racionalmente. Yo descubrí eso en el momento que volví a Cristo. Tuve un tiempo alejado del Señor. Y le dije, Señor, yo necesito tener amigos. Soy joven. Necesito amigos. Pero necesito amigos espirituales. Me encontré con la historia de David y Jonathan y dije, necesito alguno al que le pueda mandar un mensaje cuando me encuentro en un problema serio. Cuando el diablo me venga a buscar porque quiere mi propósito. Necesito uno que me tire de la oreja cuando estoy equivocado. Necesito uno que ore por mí. ¿Y sabes qué pasó? Me mandó gente que no coincidía ni con los más populares ni los más simpáticos. Mis amigos son raros. Pero vos no sabés cómo me bendicen. Si supieras la cantidad de veces que me vieron sentarme en una mesa y abrir mi corazón, así de raros como son, ellos me ven raro a mí también, así que. Y me dieron una palabra que no solo salvó mi vida, salvó el propósito que Dios tenía conmigo. Así que quiero alentarte antes de meterme en el mensaje, porque creo que esto es muy importante. Que elijas amigos espirituales. Tal vez no son los más populares. Tal vez hasta son raros como los míos. Pero mañana te salvan la vida. Si tenés uno así, ¿por qué no le pegas un abrazo grande ahí? Abrazarlo y decirle gracias. Pero también te quiero decir algo, espera. Y si no encontraste todavía un amigo así, volvete a alguien así para alguien. Porque es muy fácil, pastor, si usted supiera donde yo vivo no hay nadie espiritual. Imposible, pero si usted supiera no hay un leal, no hay uno que me ame desde las entrañas, no hay uno que me elija como amigo. No, mire, esa amistad no convenía. A Jonathan no le convenía. Pero si no hay uno, volvete vos un Jonathan para alguien. No siempre te pongas del lado del David, el que tiene que, yo siempre recibo. También tenemos que dar. Lo que vos te vuelvas para otro es lo que vos vas a recibir de otro. Si vos te volvés un amigo espiritual para alguien, vas a encontrar un amigo espiritual también. Sé también vos esa persona que le puede salvar la vida a otro. ¿Alguien dice amén? Si me lo hubieran dicho cuando tenía tu edad.
Ahora sí, dale tú un abrazo al que tenés al lado. Decirle, volvete un amigo espiritual, por favor. Dije con tu amigo, no con la chica que te le sentaste al lado, a ver si de acá se ve todo. Cuidado. No voy a decir quién, pero yo de acá veo. Esta historia de David y Jonathan te la puse como contexto, primero porque quería darte ese consejo, porque es un consejo sabio, porque sale de la Biblia. Pero es una historia que tiene la historia dentro de la historia. No sé si alguna vez viste las películas esas donde te cuentan una historia, pero hay una metida dentro y después sale. Hay una historia dentro de la historia, hay una historia que no se habla mucho, pero que es sumamente importante. Que es la historia cuando este David que le pidió Jonathan, que le pidió a David que se acuerde de ser bueno con su familia, le toca perder su vida. Su papá, Saúl, alguien desobediente a Dios con ganas, porque Dios le había dado oportunidades, pero su papá se volvió duro con Dios, empezó a desobedecer a Dios. Y la resultante de su desobediencia es que no solo paga él con su vida, sino que paga a su hijo. Así que un día David recibe la noticia de que Saúl ya no está en el mundo de los vivos, pero su amigo Jonathan tampoco. Y ahí empieza la historia dentro de la historia que te digo yo. Porque ahora ya no trata de Jonathan y David, porque esa historia se acabó. Ya no trata de las veces que Saúl quiso matar a David, sino que ahora esa historia ya se terminó. Y ahora empieza otra historia, que es la historia del rey David. ¿Cuántos conocen? ¿Pero conocen o vieron la película? ¿Cuántos leen la Biblia todavía? Así que David llega al trono, su amigo no está, su archienemigo tampoco, y se acuerda, porque eso es lo que hacen los verdaderos amigos, se acuerda de la promesa que hizo cuando él estaba en una posición desfavorable, y ahora que está en una posición favorable, sigue recordando la promesa que hizo con su amigo, aunque su amigo no está. Y entonces preguntó, ¿habrá alguien de la familia de Jonathan que todavía esté con vida? Y ahí empieza la historia de alguien llamado Mefiboset. ¿Cuántos lo conocen? Menos que a David, ¿no? Pero no importa, yo te la cuento, yo te lo cuento. El asunto es que cuando Saúl muere y Jonathan muere, Mefiboset, que es hijo, o sea, heredero al trono o de la línea de la realeza que puede alguna vez heredar el trono, si es que Jonathan llega al trono después de Saúl, se crió en la realeza, se crió con lo mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que había. Pero de pronto llega la noticia que el abuelo se terminó y el papá se terminó. Y la nodriza, la que lo cuidaba, porque son realeza, lo cargó y saliendo corriendo en un ataque de miedo, de pánico, porque dijo, si murió Saúl y murió Jonathan, van a venir por toda la descendencia. Lo tomó y lo cargó en los brazos, salió corriendo, un tropezón, una caída, y perdió la posibilidad de poder caminar. Lo llevaron a un lugar que se llama Lodebar, un lugar seco, un lugar donde iban los exiliados, un lugar que no era pero ni de paso. Y ahí empezó a vivir hasta que un día David preguntó si había alguien de la casa de Jonathan. Le dijeron, bueno, hay un tullido por ahí, hay un exiliado por ahí. Y dijo, bueno, tráiganmelo. Quiero cumplir con la promesa que le hice a mi amigo. Me pidió que sea bondadoso con lo suyo y eso es lo que voy a hacer.
Bueno, y se lo traen, imagínense, después de tantos años, habiendo vivido en el exilio, en un lugar sin nada, tullido. Llega, se siente indigno de David. Llega con miedo, llega con dudas. Dice, ¿qué rey va a llamar a alguien que era de la descendencia anterior si no es para...? Me lo imagino temblando todo el camino. Llega hasta ese lugar. Se presenta ante David. Le dije, ¿y usted qué puede el rey querer de alguien como yo que valgo menos que un perro muerto? Dijo. No valgo nada. Y David lo que hizo, para hacer el cuento largo corto, le dio un lugar en la mesa junto con sus hijos y lo sentó en ese lugar. ¿Está bien? ¿Conocías la historia? ¿Te la conté bien? ¿Me perdí de algo? Bien. Entonces quiero hablarte ahora de una realidad súper incómoda. Súper incómoda. Pero no por incómoda es menos real. Quiero hablarte de las cosas que tuviste que sufrir por culpa de los que se suponía que te tenían que cuidar. Cuando yo oraba por el Congreso y cada uno de ustedes, el Señor me habló y me dijo, hay un montón de tullidos. Hay un montón que no es que no quieren caminar, es que le rompieron las piernas. Digo, Señor, ¿cómo será? Y ahí es que llego. La desobediencia de sus padres le generó una lesión. La desobediencia de los abuelos le generó una lesión. La desobediencia de la persona que se supone que me tenía que cuidar me lastimó. Es algo de lo que se habla muy poco, porque hablamos siempre de responsabilidad personal. Pero ¿qué pasa cuando vos fuiste herido por alguien y no te preguntó, te lastimó y te arruinó el propósito? Ese papá que vos decís, mirá, desde el día que se separó de mi mamá, a mí me arruinó la vida. O esa persona que se supone que era tu cuidado, ese tío que me abusó. Ese líder que en la iglesia se suponía, ese pastor, ese líder que se suponía que me tenía que cuidar, es el mismo que me lastimó. Le contó a todo el mundo mis debilidades. Nunca me consideró. Y pastor de todo corazón, no que yo no quiera ser un gran cristiano, lo deseo. Pero quiero caminar y no puedo. Porque me rompieron las piernas. Es una realidad que existe. ¿A cuántos alguna vez sintieron que le rompieron las piernas? No, esas no son las manos suficientes que yo vi. ¿Cuánto tienes para decir, a mí mi papá me rompió las piernas? Yo recordaba algunos casos que uno conoce, ¿no? Mi papá era el pastor de la iglesia y un día desapareció y ya nunca más lo volví a ver. Mi mamá se fue con el líder de alabanza. Escúcheme, ¿qué ganas le puede quedar a uno de servir a Dios después de todo eso? ¿Cómo hace uno para intentar caminar cuando le rompieron las piernas? ¿Están ahí? Yo sé que es serio, pero si me estás entendiendo, haceme así, a ver. Esta es una realidad. Y cuando te rompen las piernas te llevan a un lugar que se llama Lodebar. Lodebar es un lugar de exilio, te dije, pero la palabra Lodebar significa un lugar de no palabra. Un lugar donde ya Dios no habla. Es un lugar donde no es que vos no quieras escuchar a Dios. Es que te llevaron a un lugar donde ya su voz no se escucha. El dolor es tan grande
que no se escucha. Pastor, si usted supiera, yo quiero cambiar, yo quiero hacer las cosas bien. Estoy pastoreando hace muchos años. Pastor, yo no oigo a Dios. Es que a veces el dolor es tan fuerte que uno no escucha. Y no es que Dios no hable. Cuando te lastimaron tanto y te llevaron hasta ese lugar, escúchame, nunca nadie le preguntó a Mefiboset si quería ir a Lodebar. Lo llevaron. Nunca nadie le preguntó si querían que lo carguen. Lo cargaron, lo tiraron al piso y le rompieron las piernas. Y esta es la historia tristísima de un futuro rey que nunca será. De uno que había nacido para la realeza, para la autoridad, para el poder. Pero le rompieron las piernas y le arruinaron el propósito. Decime si te estoy hablando. ¿Cómo llegaste a Lodebar, a ese lugar donde ya Dios no te habla? Es muy fácil, te dejaron caer. Alguien te dejó caer. ¿Y quién te dejó caer? Alguien que se suponía que me tenía que cuidar. Esos son los peores dolores, ¿no? El que se supone que tenía que estar dándome el ejemplo, orando por mí, marcándome el camino, preparándome para lo próximo, trabajando conmigo para sacar lo mejor de mí, es el mismo que me rompió las piernas. Pocas cosas duelen tanto. No te seques tanto las lágrimas, porque está bien llorar. Dios nos hizo con sentimiento. Está bien. Quiero decirte algo. Voy a hacer lo que entendí que el Señor me pidió que haga. Quiero que me mires bien, mírame bien. Mírame bien. Te voy a hablar como pastor, te voy a hablar como papá. Perdón. Perdón. Quiero que me perdones. Yo me quedé pensando mucho en esta historia cuando el Señor me visitaba esa mañana para hablarme de esto. Y cuando uno mira con atención, la realidad es que no fue intencional. No supo cómo hacerlo, no lo hizo bien. Le ganó el miedo. A esa nodriza le ganó el miedo, le ganó el escuchar malas noticias y empezó a tomar muy malas decisiones. Se apuró, corrió, tuvo miedo por el futuro, tuvo miedo por la noticia, se dejó llevar por algo que no era lo que Dios quería. Pero no fue intencional. Pasó. Sencillamente ocurrió. Pastor, genial, ocurrió, pero el tullido soy yo. Y por eso te pido perdón. Está bien hablar de más fuego, pero si primero el Señor no restaura tu corazón, el fuego no puede arder. Tal vez lo hablamos mañana, pero si uno no repara el altar, que es el corazón, el fuego nunca baja. El fuego nunca desciende. Así que te llevaron a ese lugar donde no se escucha a Dios. Donde no escuchas nada, donde sentís que tus sueños se terminaron, que eras un proyecto de algo que no va a ser. Y no que no lo quieras intentar, sino que sencillamente no podés. Ya te pedí perdón. Ahora te quiero hablar como un adulto también. No te dejes retener en ese lugar. No dejes que te lleven por miedo a un lugar donde ya no escuches a Dios.
No dejes que te arrastren hasta un lugar que es lejos del lugar donde vos tendrías que estar y en el lugar donde naciste para vivir. No dejes que alguien te cargue. No dejes que alguien te obligue a no volver de ese lugar de exilio y volver a tu casa. No permitas que te retengan en un lugar sin la voz de Dios. No permitas que te retengan en un lugar y te digan, por esto que te pasó, ya Dios no te puede usar. Tenés una marca de por vida y se ve. Mira lo que tenés al lado tuyo y decirle, una marca solo sirve para testimonio. ¿Cómo le dije que se llamaba este hombre? Vamos con ganas. Si vos lees Primera de Crónicas 8, no se llama Mefiboset. El nombre que su papá le puso era Mefibaal. Baal no el de los dioses, no, Baal se usa también como referencia a Dios, no solo al Dios equivocado que la Biblia muestra. No, la composición del nombre es, escuche, el que pelea por Dios. Cuando su papá soñó con él y lo tuvo, y yo que soy papá sé lo que es, y viene la criatura y uno empieza a imaginar qué será, ¿verdad? No sé, ¿qué será? ¿Qué sé yo? Uno no le conoce ni la cara, ni la voz, pero empieza a proyectar, ¿verdad? Y Jonathan proyectó y dijo, este es Mefibaal en el original, búsquelo. Así se lo llama en Primera de Crónicas 8:34. El que pelea por Dios. ¿Sabe qué le puso? Jonathan le puso un nombre que tiene propósito. Lo etiquetó. Dijo, este hijo mío va a ser el que pelea por el Señor. O el que pelea con el Señor. O el que pelea del lado del Señor. Buscale la vuelta que quiera. Siempre significa eso. Mirá que le di vueltas. Eso es lo que soñó su papá cuando lo marcó. Pero cuando uno salta de Crónicas y va a Segunda de Samuel, encuentra a Mefiboset, que es el que esparce vergüenza. Yo dije, Dios mío, ¿qué pasa con ese cristiano que nació con un propósito? Pero por culpa de lo que le hicieron, hoy está cumpliendo un propósito literalmente opuesto a lo que Dios quería hacer con él. En la Biblia le cambiaron el nombre. Dijeron, no, este Mefibaal no puede ser. Este el que pelea por Dios, uno al que le rompieron las piernas seguro no puede ser. Este es el que esparce y reparte vergüenza por todos lados. ¿Alguna vez te sentiste que tu vida, contarla si alguien la viera toda y conociera toda tu historia o la historia de tu familia, qué vergüenza? El esparcidor de vergüenza. ¿Quién se quiere llamar así? Nadie, pero este chico ya vivía así y dijeron, como es un esparcidor de vergüenza, vamos a ponerle el nombre. Este para lo único que sirve es para decir, mira, él carga la vergüenza de la desobediencia de su abuelo. Carga la vergüenza de esa que lo tuvo que cuidar y no lo supo cuidar. Y vive en vergüenza, lejos del lugar donde tendría que estar, que es el palacio del rey. Nació para la nobleza y para hacer grandes cosas para Dios. Así lo soñó su papá. Pero mi realidad de hoy se parece más a un esparcidor de vergüenza que a un guerrero de Dios. Y todo porque alguien me rompió las piernas. Y no me preguntó, me cargó, me caí y acá estoy.
Decía que tenía al lado tuyo una frase que para mí es muy famosa, mía. Tranquilo que termina bien. Tranquilo que termina bien. Si no parece que ahora nos vamos a abrazar y vamos a llorar todo y que mi vida no tiene propósito. No, tranquilo que termina bien. Con el Señor siempre termina bien. Yo me quedé pensando en los nombres y realmente, les confieso, me costaba aceptar que la cosa termine así. Ustedes conocen la historia completa, pero cuando la lees por primera vez y él vive allá y le cambiaron el nombre, pues decís, Señor, algo tiene que estar mal, hay algo que yo no entiendo. Nació para luchar contra algo y terminó siendo una vergüenza. Y entonces, gracias a Dios, existe la tecnología. Y empecé a buscarle todas las variantes a ese nombre. Porque no puede ser que su papá lo marcó para hacer algo y por causa de un error ajeno, hoy tenga que ser otra cosa que su papá no lo destinó a hacer. No me cierra, en la matemática de Dios no me cerraba eso. Así que en vez de hacer énfasis en el Baal o en el Boyet, hice énfasis en el Mefi. Cuando a Mefi vos lo metés dentro de un nombre, significa el que rompe. Te lo voy a decir. El que rompe la vergüenza. Ahí voy. Ya vi un par de sonrisas, pero ahí voy. Algunos ya la agarraron. Pastor, yo sé que Dios cuando pensó en mí puso un propósito. Yo lo sé. Yo sé que nací para ser un guerrero del Señor. Yo sé que nací para las grandes batallas. Yo sé que nací para las grandes cosas. Pero de momento, pastor, me rompieron las piernas. Quiero, pero no puedo. Este dolor es más grande. Pero cuando prestas atención a eso para lo que naciste para pelear, a veces uno dice, bueno, es que David nació para pelear con Goliat. Amén. Pero cuando Dios te marca para vencer algo, uno nunca sabe cuál es ese gigante que va a tener que enfrentar. Y el gigante que le toca enfrentar a este chico, a este joven, es la vergüenza. La vergüenza familiar. La vergüenza personal. Y entonces ese nombre a mí me empezó a tomar sentido otra vez. No era un gigante como le tocó a David. A él le tocó enfrentar el legado de la familia. No, es que mis abuelos fueron pésimos cristianos. Mis padres, pero vos naciste para romper la vergüenza de tu familia. Es una decisión. Ese nombre significa las dos cosas. Escúcheme, por favor, escuche. Ahí aplaude, porque hay que aplaudir lo que Dios hace. Pero escuche, ese nombre significa las dos cosas. ¿Cómo un nombre significa dos cosas? Claro, porque el que determina qué voy a hacer soy yo. O soy el esparcidor de la vergüenza de la familia y continúo llevando adelante toda la vergüenza de mi familia y vuelvo a hacer lo mismo, o me vuelvo en ese eslabón que dice hasta acá llegó. Yo vine a romper la vergüenza familiar. Vine a combatir con mi vergüenza. Ni crea que la vergüenza le llega solo al jovencito. Quiero que le digas a que está al lado tuyo, será tu decisión. Será tu decisión. Es que el enemigo no siempre es el que uno espera, ¿no? Era más fácil decir, bueno, me pusieron nombre, que venga Goliat, uno más alto si puede ser. Pero era un gigante mucho más alto que Goliat, pero estaba acá. Hoy Dios te está llamando a tomar decisiones sobre tu destino. No dejes que te cambien el nombre. No dejes que te cambien el propósito. Que no sea que porque alguien te lastimó, condiciones lo que Dios quiere hacer con tu vida.
Mefiboset es el resultado de las malas decisiones ajenas. Pero es el que puede tomar la decisión de cambiar el destino. Decíselo al que tenés al lado tuyo. Te voy a tirar así un par de frases. Decile al que tenés al lado tuyo: Mefiboset es el resultado de las malas decisiones ajenas, pero puede elegir cambiar su destino. Mefiboset es el que no puede caminar con Dios porque le rompieron las piernas. Pero aunque le hayan roto las piernas, no significa que no tenga sangre real. Si se lo de al lado, dale, ayúdame a predicar. Tal vez a vos te cree más que a mí. Decile a que tenés al lado tuyo: todavía tenés sangre real. No importa el daño que te hayan hecho, sigue corriendo por tus venas la sangre del hijo de un rey. Eso no te lo pueden romper. Eso no te lo pueden sacar. Mefiboset es el que ya no sueña con el palacio. Pero a Dios no le importa si vos soñás o no con el palacio, te está llamando igual al palacio. Dios no está interesado en si vos soñás o no con volver al palacio. Dios está interesado en que respondas a que te está llamando, a que vuelvas a tu lugar de origen. Que dejes atrás el daño que te han hecho y que vuelvas al lugar donde Él te está llamando, que se llama casa. Casa, hogar, sí, mi hogar es un palacio, porque soy el hijo de un rey. No me lo estoy disfrutando, yo no sé vos, pero yo me lo disfruto. O sea que Mefiboset es el que está en el exilio comiendo basura. Porque aparte significa un lugar, lo de bar es no pastura, o lugar donde, o sea, la tierra no produce. Entonces, como la tierra no produce, comen porquería. Pero hoy el Señor te está llamando de vuelta a la mesa a sentarte a comer lo mejor del cielo. Que dejes de comer basura con los que también se fueron corriendo por vergüenza, por miedo. Tu lugar no está entre gente que tiene miedo, tu lugar no está entre gente que tiene vergüenza, tu lugar es con el Señor, tu lugar es en la mesa del Rey, tu lugar es en la iglesia, tu lugar es volver a casa, tu lugar es volver a disfrutar la voz del Padre en la cena, en el almuerzo, en el desayuno. Ese es tu lugar es comer bien, comer de lo bueno que Dios tiene para tu vida. Ese es tu lugar. Gloria a Dios. Mefiboset es el que no oye a Dios, pero ¿sabes qué pasa? Vos sí naciste para oír a Dios, pero no solo naciste para oír a Dios, naciste para predicarlo. Lo llevaron a lo de bar donde Dios no habla, pero vos naciste para oír y para predicar lo que oís, que Dios habla a tu oído. No te dejes llevar a ese lugar donde Dios no habla. Naciste para oír a Dios, naciste para predicar a Dios. Naciste como un siervo de este santo evangelio de Dios. Yo ni sé con quién estoy hablando, porque dentro de unos años, qué sé yo, tal vez me estás predicando a mí. Si tomas la decisión correcta hoy, no estés más alejado de la voz de Dios por lo que te hicieron. Es tiempo de cerrar eso y entender que hoy el Señor te está llamando otra vez. Me disfrutaba mucho mientras cantaban. No hay rey como el Señor. No hay rey como el Señor que se acordó del desvalido. Padre Santo. No hay rey como el Señor que se acordó del tullido. Le hago una pregunta, porque David representa al rey porque es el rey en esa historia. ¿Con qué necesidad
lo va a ir a buscar. ¿Cuál era el objeto de traerlo? Es que no hay rey como nuestro rey. Se acuerda de tu dolor, se acuerda de tu exilio. ¿Sabes por qué? Porque en realidad nunca te olvidó. Dios no te olvidó. Y hoy te está llamando otra vez a casa. Alguien dice amén. Gloria a Dios. Mire, te puedo mostrar una imagen, no sé si la tienen y si la podemos usar. Escúcheme. El Señor no hizo el milagro de repararle las piernas. Eso a mí me dejó pensando, ¿no? Y mientras yo oraba, esa es la imagen que vino a mí. Que no tiene, Dios no necesita tus piernas sanas para usarte. Dios necesita ese testimonio. Cada vez que van a la mesa, cada vez que esa familia iba a la mesa, había uno que era testimonio de que el rey se apiadó y se acordó de él, de que lo volvió a sentar en ese lugar. Y podía contarle a todos los demás cómo el rey todavía lo usa, cómo el rey todavía lo ama, cómo el rey todavía lo quiere, cómo lo volvió a sentar a la mesa, cómo lo trata igual como un hijo, aunque vos dijeras, pero mi silla es distinta, porque a mí me pasó algo. Tu silla es distinta, pero está sentada en el mismo lugar. Tu silla es el testimonio que Dios no se olvidó de vos. Y le puse unas velitas porque como no hablaba de fuego el mensaje, dije, bueno, por lo menos le pongo una vela a la mesa. Perdón. Salieron lindas las velas, ¿verdad? Yo no soy un vocero del rey David. Yo vine a México como un vocero del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y te quiero declarar algo, como vocero de Dios. ¿Estás listo? Y ponete en pie, que te lo quiero decir de pie. Porque cuando llegaba un mensajero del rey, la gente se ponía de pie para escuchar, no al mensajero, sino el mensaje del rey. Hoy vengo a anunciarte que el rey está reclamando tu presencia en la mesa. Vengo a anunciarte que el rey está reclamando tu presencia en la mesa. Miró la mesa y dijo, me falta uno. ¿Dónde está? No, bueno, está en lo de bar, no me interesa, me lo traen. El Señor está reclamando tu vida. Está reclamando un lugar. Hay un lugar en la mesa del rey para vos. Eso es lo que vengo a anunciarte. Está tu silla. Vengo a anunciarte que hay una silla que tiene tu nombre y no otro. Esa silla diferente solo la podés ocupar vos. Además son todas iguales. Esa tiene tu nombre, esa tiene tu historia, esa tiene tu testimonio. Ese es el lugar que Dios quiere que ocupes en su mesa. Vengo a anunciarte la restitución de todos los beneficios de la realeza. Autoridad, poder, provisión. ¿Quién lo quiere? A ver. Yo pensé que se iba, me lo imaginé que como que se emocionaban más cuando yo. David, por amor a Jonathan, se acordó de Mefiboset, pero el Señor, por amor a Cristo, se acordó de vos.
Padre Santo, vengo a anunciarte como vocero del Señor que vas a recuperar todo lo que tu familia por desobediente perdió. No sé qué es lo que perdió, pero yo veía pérdida. El día que Mefiboset tomó la decisión de escuchar la voz del rey y sentarse, se le restituyó lo que había perdido. No él, los desobedientes anteriores. Vas a levantar una cosecha de generaciones, no solo tuyo. Generaciones necesitan ser restauradas y restituidas por lo que Dios va a hacer con tu vida. Siento a Dios. No puedo esperar a ver que me cuente cómo Dios lo hace. Vengo a anunciarte que Dios va a restaurar también tu economía. Ahí sí gritan. Pero es verdad, le fue restituido económicamente también. Dios también provee. ¿Alguien se anima a decir amén? Amén. Y mucho, dijo uno. Amén. ¿Sabes por qué Dios te necesita de nuevo en la mesa? Termino. Porque la historia de Mefiboset, si vos no lees la Biblia, te estás perdiendo una parte importantísima, porque no termina ahí. Ese es el principio de la toma de su decisión. Dijo, voy a salir de este lugar de vergüenza y voy a hacer nombre al propósito que Dios me dio. Voy a cumplir con ese propósito. Me volveré un destructor de la vergüenza familiar. Y me voy a sentar de nuevo en ese lugar. Pero ese fue el principio. Tiempo después, al mismo rey que lo llamó, lo traicionan. David es traicionado y pierde el reino. Y a Mefiboset se le ofrece ser desleal con David. Y él dijo, olvídense, él fue bueno conmigo, él me restituyó, yo voy a ser leal con él. Y hasta que David no volvió al trono, el hombre quedó vestido sucio, de barba larga. ¿Sabes por qué entonces Dios te necesita, Mefiboset? Porque necesita una generación de gente leal. Los leales finalmente habían sido los lisiados alguna vez, a los que nadie les prestó atención y dijeron, no, este para la iglesia no sirve, está roto. Resulta ser que ese roto, cuando entiende cuál es su lugar, se vuelve el leal que necesita la iglesia para lo que Dios quiere hacer mañana. Han aprendido que fueron amados y no saben no pagar de la misma manera. Dijeron, yo estaba roto, pero el Señor me restauró. A mí no me saca nadie de la casa del Señor. A mí el Señor me encontró perdido en mi vergüenza, me encontró tirado, me encontró sin poder yo moverme, sin poder caminar, me restauró, me amó. No puedo devolverle algo diferente. Ya que no saben que este tullido roto tuvo hijos. Dios necesita que los leales y los fieles se reproduzcan. Te está llamando para este tiempo porque tenemos que empezar a entender que no tiene que ver con ministerio, mi vida, mi propósito, sino con el plan que Dios tiene. Dios tiene un plan y para este tiempo necesita gente fiel, necesita gente leal y encuentra en los que alguna vez fueron rotos que pueden ser los mejores candidatos para lo que Dios necesita en esta misma hora. Te estoy hablando de parte de Dios. Vas a volverte la persona leal que tu pastor necesita. Vas a volverte la persona leal que necesita el pastor para llevar adelante la obra de Dios. Va a poder contar con vos.
Uy, si yo te contara la cantidad de gente que es desleal. ¿Por qué? Porque no han vivido esto de sentirse roto alguna vez y ser restaurado. Pero aquel al que Dios lo restaura se vuelve un fiel. Y pasan los años y sigue siendo fiel. Y pasan los años y sigue siendo leal. Y el que nació guerrero engendró guerreros. Y el que nació leal engendró leales. Y eso es lo que Dios tiene preparado para este último tiempo, para esta hora. El diablo no se la espera. El Señor está armando un ejército de tullidos. Oiga, en su fuerza no pueden nada, pero en la fuerza del Señor lo pueden todo. No pueden caminar por sí mismos, pero cuando el Señor se les monta encima, ¡oh! Esa el diablo no se la espera. Pastor, pero yo estaba roto. Sos el plan maestro de Dios. Te va a restaurar y te va a usar. Cierra tus ojos ahí en ese lugar. ¿Sabes por qué no voy a hacer ningún llamado al altar? Porque el que restaura es el Señor y el Señor está ahí al lado tuyo. Escúchame, para ser restaurado no necesitas que un pastor ponga tu mano encima. Necesitas tomar la decisión de volver a tu lugar. Porque al Señor le pareció bien traer a alguien desde el último lugar del mundo para hacerte saber que te llama a la mesa de nuevo. Porque necesita sanarte para forjar la próxima generación que va a hacer que el Señor vuelva a buscarnos. Alguien dice amén. Empiece a orar ahí. Mira, el Espíritu Santo es el mejor restaurador de corazones. De hecho, es el único. Nadie puede restaurar el corazón como el Espíritu Santo. El ministerio que el Espíritu Santo cumple es estar al lado nuestro para ayudarnos en nuestra debilidad, en nuestra imposibilidad. Así que ahí donde estás, te llegó la hora de perdonar. Ten tus ojos cerrados, por favor, no abras tus ojos, no te distraigas. Te llegó la hora de perdonar al que te rompió las piernas. ¿Sabes qué pasa, corazón de mi vida? Que si vos no perdonás al que te rompió las piernas, no podés volver a la mesa del Rey. Porque el rencor no se sienta nunca a la mesa de Dios. Necesitas perdonar a ese que te rompió las piernas. A esa que te rompió las piernas. Que te hizo sentir vergüenza, amargura, dolor. Que te hizo sentir que aquello para lo que vos habías trabajado y creías que Dios iba a usarte, te lo anuló. Necesitas perdonarlo hoy. Ese es el ticket a la mesa del Rey. Y hablen lengua si sabe hablar en lengua. En este lugar del Espíritu Santo, en este lugar del Espíritu Santo. Reba baba sherra mama 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 kaya. Ira baba 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 sherra mama mama kaya. Rencor. Ahí estás. Suelta las vidas ahora. Suelta las vidas en el nombre de Jesús. Suelta las vidas, rencor ahora. Suéltalas. Suelta la vida en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Sé libre de tu rencor. Sé libre de tu angustia. Sé libre de tu rencor. Sé libre de tu angustia ahora. En el nombre de Jesús, sé libre. Sé libre. Sé libre.
Vamos, 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 no deje de orar. ¿A qué vinimos? Vinimos a buscar esto. Vinimos a buscar esto. Suelta, Satanás, en el nombre de Jesús. Suelta los corazones ahora. Suéltalos. 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 Sé libre del rencor. Sé libre de la angustia. Mientras seguimos orando, quiero que digas, por favor, escúchame. Porque esto no es por fe. La fe se tiene que poner en acción. Quiero que tomes una decisión. Yo sé perfectamente, porque yo sé lo que es acordarte del que te rompió las piernas. Uno cuando hablan de esto, a uno le viene un nombre, un apellido, una cara. ¿Sí o no? Quiero que uses la fe y la decisión. Y mientras tenés tus ojos cerrados, digas, yo perdono a... Y suelta el nombre. Vamos, anímate. 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 Decir, yo perdono a... Y pon el nombre de esa persona. Porque hoy Dios te va a hacer libre. Hoy volvés a la mesa del Rey. Volvés a ser un hijo. Volvés a ser alguien con propósito. Volvés a ser alguien con destino. Volvés a ser el plan maestro de Dios para el último tiempo. Gracias. Eso es. Sigue orando. Hoy se cae la vergüenza en el nombre de Jesús. Hoy las ofensas, el resentimiento, el rencor, en el nombre de Cristo tienen que irse. Hoy tú extiendes el perdón. Hoy tú recibes la ayuda de Dios. Hoy el Señor te fortalece para que tú puedas soltar tus cargas, soltar tus heridas, soltar el dolor, dejar atrás lo viejo, comenzar a caminar hacia adelante, olvidar el pasado, movernos hacia lo que Dios ha destinado para nosotros. Hoy es el día cuando las ataduras se sueltan. Hoy es el día cuando las cadenas se caen. Hoy es el día cuando las heridas se sanan. Hoy es el día cuando tú le dices a ese pasado doloroso, no más, voy a caminar hacia adelante, voy a moverme hacia adelante, gloria al Señor, voy a sentarme, aleluya, no con arrogancia, sino con gratitud en la mesa del Rey, que puso sus ojos sobre mí, que me miró cuando estaba en la oscuridad, que Él sabía de lo que yo estaba pasando, que fue y me tomó, gloria a Dios, me extendió su misericordia. Hoy el Rey está extendiendo su manto de misericordia sobre ti. Hoy el Rey está batiendo sus alas sobre tu vida. Hoy el Rey te está mandando llamar para que regreses a la mesa. Gloria al Señor. Levanta tus manos al Señor y dile al Padre: Padre, gracias por tu amor. Dile: Padre, gracias por tu misericordia. Dile: Padre, gracias, Señor, porque tú me has llamado, porque tú me has traído de regreso, porque tú has mencionado mi nombre y has dicho: este es tu lugar. Tu lugar no es en la oscuridad. Tu lugar no es en Lodebar. Tu lugar es en mi palacio. Tu lugar es en mi mesa. Tu lugar es en mi familia. Tu lugar es en el lugar donde yo reino. Padre Santo, hoy se rompen las cadenas. Vamos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hagamos un poco más de presión ahí. En el nombre de Cristo. Hoy el Espíritu Santo quiere hacer la obra. Hoy el Espíritu Santo quiere completar lo que Él ha comenzado. Él te trajo a este lugar para eso. Porque quizás tú llegaste a este lugar con tu dolor. Quizás tú llegaste a este lugar con el sufrimiento, con el rencor, con la herida. Quizás tú estás aquí, pero en realidad tu corazón no estaba aún aquí. Porque el enemigo te hacía recordar todo lo que tú habías pasado y todo lo que tú habías vivido, todo lo que alguien había hecho contra ti. Pero hoy el Señor está extendiendo su misericordia y te está llamando: ven a mí. Jesús
Jesucristo dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, vengan a mí los sedientos, vengan a las aguas, gloria a Dios, corran a la fuente de gracia y de misericordia. Hoy el dolor se queda atrás, gloria a Dios. Mire, cuando salgamos esta noche de aquí, hoy ese dolor se va a quedar aquí y tú te vas a ir libre. Alguien dice amén, aleluya. Porque en el nombre de Jesucristo todas las ataduras. Levanta tus manos. Espíritu Santo, 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 en el nombre de Jesús. Tú no vas a llevar de regreso a casa nada, nada de lo que te oprimía, nada de lo que te ataba. No vas a llevar a casa ese grillete que estabas arrastrando con tu pie. No vas a llevar a casa ese dolor ni ese sufrimiento, porque Dios no te trajo a este lugar para dejarte igual, aleluya. Dios te trajo a este lugar para restaurarte. ¿Cuántos aquí lo creen? ¿Cuántos aquí creen? Mire, ¿cuántos aquí creen que Dios no está jugando juegos? Yo no te oí. ¿Cuántos aquí creen que Dios no está jugando juegos? Y si Él nos trajo a este lugar, y si toda esta gente está aquí en este lugar, créemelo con tu corazón, Dios no va a desaprovechar la oportunidad de hacer algo sobrenatural y sorprendente. Pero es el tiempo de que tú abras el corazón y de que tú permitas que el Espíritu Santo te liberte por completo. Te liberte por completo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Eso es. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Vamos en el nombre de Jesús. 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 Cánsate de eso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Gracias. Gracias. Mire, una vez escuché a Papá Nahum. Por cierto, le mandamos un beso. Papá, te amamos. Hace muchos años atrás, yo escuché a Papá Nahum hablar del tema. Y quiero que Mauricio me pongas la imagen otra vez. Escuché a Papá Nahum hace muchos años predicar acerca de este tema. Y él mencionó algo que usualmente en esas mesas había un mantel largo. Un mantel largo que cubría la mesa y caía hasta el piso. Y entonces, es verdad que Mefiboset estaba tullido, estaba lisiado. Pero cuando él se sentaba a la mesa, el mantel cubría sus pies. El mantel es la gracia de Dios. Y cuando todos se miraban unos a otros, las piernas lisiadas de Mefiboset no se veían. Estaban escondidas. Y cuando todos estaban sentados a la mesa, Mefiboset y todos los demás hijos se veían exactamente igual. Yeah, 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 yes. Y si alguna persona se acercaba a la escena, él no podía distinguir quién era el lisiado. Él no podía distinguir quién era el que venía de lo de abajo. Aleluya, gloria a Dios. Él no podía distinguir quién era el que había sido rescatado de la oscuridad.
Eso lo sabía Mefiboset, y por eso su corazón estaba agradecido con David. Pero en la mesa todos se veían igual, porque el mantel les cubría las piernas a todos. La gracia de Dios es maravillosa, aleluya. Tú te avergüenzas de tus heridas, tú te avergüenzas de tu debilidad, tú te avergüenzas. Recuerda, Mefiboset, también dijo el pastor Cristian, es el que rompe la vergüenza, aleluya. Porque Padre, cuando tú y yo estamos debajo del manto de la gracia, aleluya, allá no importa si nuestros pies funcionan bien o no funcionan bien. Ahí lo que funciona es que estamos sentados con el Rey y participamos de sus beneficios, de su amor, de su misericordia. Así que tú y yo, de hecho, yo soy uno de esos lisiados aquí. Y usted me mira aquí y no se da cuenta que yo también soy lisiado, porque el manto de la gracia me cubre los pies. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Levante sus manos y diga: gracias, Padre, por tu amor. Dale las gracias, dale las gracias, dale las gracias. Dale las gracias, dale las gracias, dale las gracias. Dile: gracias por tu amor, Señor. Gracias porque me rescataste. Gracias porque me extendiste tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor, porque me mandaste llamar, aunque